cerca de 70 páginas. Muy bien. Bueno, y entonces ellos, estos dos autores, precisamente hicieron, esta es mi última cartografía que quiero presentar antes de la mía, esta es una enciclopedia de la teoría del cine, donde tanto Brannigan como Buckland convocaron a varios de los estudiosos de las teorías del cine para que mostraran en cada uno de los artículos cuál es el sentido epistemológico y polémico de la teoría, ¿no? Es decir, no tanto un resumen o identificar los conceptos centrales solamente, sino mostrar cómo dialogan con las otras teorías, ¿no? O sea, si uno toma un curso de teoría literaria o de cualquier otro campo y tiene una visión panorámica de todas las distintas teorías, por supuesto uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la teoría que voy a utilizar yo? O sea, ¿cuál es la que me sirve para mis objetivos de investigación y de docencia, ¿no? Entonces, en este espacio panorámico, uno puede ver cuáles son digamos, las fortalezas, ¿no? Y las limitaciones de cada teoría al establecer diálogos con las otras teorías. Lo que yo propongo esta mañana es una cartografía metodológica y esto lo voy a ir explicando ahora rápidamente, pero se trata de distinguir, por una parte, las teorías disciplinarias de las teorías interdisciplinarias, de las aproximaciones filosóficas y, por último, las teorías instrumentales. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas teorías disciplinarias? Realmente estas son las que dominan la misma disciplina de estudios de cine y yo pienso que una forma de entender la utilidad de estas teorías es ver cómo cada una de estas teorías ha respondido de manera sistemática a cada una de estas preguntas, que son las preguntas de la cinefilia, ¿no? Es decir, estas son las preguntas que nos hacemos como espectadores de cine antes de ver una película y a veces también durante y después de la proyección. O sea, preguntas naturales como de qué se trata la película, quiénes actúan ahí, qué opinan quienes ya la vieron, qué dicen los críticos, se parece a otras que he visto antes, pienso que me va a gustar o no con esta información que tengo. Y bueno, hay algo más práctico como dónde la puedo ver, o por ejemplo, si es de este país o es extranjera, si está o no está subtitulada, etcétera, etcétera. Ahora, con estas preguntas de cinefilia, que creo que todos nos hacemos pues prácticamente cada vez que vamos a ver una película y que decidimos que esta es la película que queremos ver, en realidad estas preguntas corresponden a estas teorías, ¿no? Entonces, las he dividido por una parte en las teorías de carácter humanístico, estas de arriba, y las de carácter social en la parte inferior, y del lado izquierdo están las teorías del enunciado, o sea, de la película misma, y del lado derecho las teorías de la enunciación, o sea, de todo el proceso que permite la creación y la distribución de las películas. Y eso nos da entonces estos 4 tipos de teorías, ¿no? Siguiendo el orden las manecillas del reloj, voy a empezar arriba a la izquierda, tenemos las teorías del lenguaje del cine, que son de hecho probablemente el fundamento de todas las otras teorías, porque distinguen lo que distingue precisamente al cine de cualquier otro lenguaje. Están las teorías del espectador de cine, que está el que identifica las estrategias intertextuales. Están luego las teorías de la historia del cine, que, bueno, la historia del cine y la representación de la historia social en el interior del cine. Este es el campo más desarrollado en Latinoamérica y por lo menos aquí en México. Cuando creamos la asociación en 2008, más del 90% de la literatura sobre cine de carácter académico había sido escrita por historiadores, ¿no? Y entonces, este es el campo central. Bueno, por supuesto, la historia es el fundamento en cualquier disciplina, pero bueno, lo menciono porque hay un diálogo muy interesante entre la historia del cine y las otras teorías, ¿no? Y por último, bueno, podemos hablar de las teorías de los contenidos ideológicos del cine. Así que yo las identifico como teorías del texto, del intertexto, del contexto y del subtexto implícito en cada película. Y entonces podemos hablar aquí también relativamente de las teorías formalistas, las teorías del intertexto, las teorías realistas, como se les ha llamado siempre, y las teorías de la ideología. Y aquí está, bueno, algún ejemplo, por supuesto, no caben todos, ¿no? Uno puede identificar más de 50 grandes teorías en la historia del cine, pero bueno, podemos identificar, por supuesto, empezando otra vez arriba a la izquierda,
entre las teorías del lenguaje del cine, bueno, las teorías del formalismo ruso, la semiótica estructural y otras semióticas, la narratología, que es una subdisciplina de la semiótica, las teorías del montaje, por supuesto, las teorías de imagen y sonido y muchas otras. Luego en las teorías del intertexto, pues están las teorías de la mitología derivadas del trabajo de Joseph Campbell, ¿no? Es decir, las 12 unidades narrativas de cualquier mito, uh, que ha sido muy útil, ¿no? En los talleres de guión. Las teorías genológicas, es decir, de los géneros cinematográficos, que utiliza este término de genología para distinguirlo de los estudios de género, es decir, como el feminismo, son géneros dramáticos, ¿no? La genología. Y luego está, por ejemplo, la semiótica intertextual, las teorías de la traducción intersemiótica e intrasemiótica, de cine a cine o de otro lenguaje al cine, y las teorías de la adaptación, ¿no? Y están aquí en las teorías de la historia, pues las teorías del realismo en el cine, la teoría de autor y las distintas formas de teoría de la historia, es decir, la historia del cine en general, la historia estética del cine, la historia dentro del cine, la historia social, cómo se representa en el cine, la historia tecnológica del cine y cómo los inventos tecnológicos han ido influyendo en el lenguaje mismo del cine, y todo el campo que ahora es central también a la discusión, que atraviesa todas las teorías, la discusión sobre el cine digital o la dimensión digital del cine, que forma parte de la discusión sobre la ecología de los medios. Y por último, las teorías de la ideología, pues las teorías de la transparencia, ¿no? Que fueron las dominantes, como yo lo había dicho, todo el grupo de post-teoría, dominaron más de 30 años la teoría del cine. Pero bueno, también están las teorías feministas, las teorías marxistas, teorías sobre la representación de la violencia o del erotismo, que todos los estudiantes siempre estudian violencia, pero no estudian el erotismo, que es el otro campo de la puesta en escena. Eh, la teoría del aparato, ligado a la transparencia, y, por ejemplo, todas las formas de psicoanálisis y cine, que son todas estas teorías que permiten identificar los contenidos ideológicos a lo que podríamos llamar el subtexto implícito dentro de la película y que un espectador no ve, que le parece natural, y por eso se le ha llamado la transparencia, ¿no? Porque se vuelve invisible, se vuelve naturalizado cuando en realidad es producto siempre de una ideología. Y bueno, aquí hice el ejercicio, esto es también tal vez mi broma en esta presentación. Bueno, como hemos invitado a varios colegas en lengua española a que presenten sus trabajos de teoría, pues incluso si pensamos en la posible publicación derivada de este congreso, podríamos tal vez organizarlas también, hacer una cartografía y pensar en dónde se encuentra cada uno de los trabajos de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en las teorías del texto, el trabajo de semiótica agentiva del grupo de Juan Antonio Conde, que es la mesa que sigue, al terminar esta mesa, habrá una mesa dedicada a la semiótica agentiva de todos ellos, desde Colombia. Están los trabajos sobre el sonido de Julián Woodside, sobre la música desde Brasil, de Guilherme Maia, que ha trabajado muchos años sobre el tema, sobre la teoría de los objetos como parte de la puesta en escena, que es el trabajo de la doctora Alessandra Merlo, de Colombia, que también estará hoy un poco más tarde. Las teorías sobre el humor en el cine, particularmente en la comedia, en el cine mudo, de Juan Alberto Zamaja. Y luego en las teorías del intertexto, por ejemplo, ayer en las presentaciones de libros, tuvimos las presentaciones sobre el derecho en el cine, el trabajo de Eddie Huanca, que coordina una red de estudios sobre cine y derecho en general. Los estudios sobre metaficción, como por ejemplo el libro de José Carlos Cabrejo, que estará también aquí mañana, creo, el viernes. Los trabajos sobre ética ambiental de varios otros colegas, como Rafael Ramírez y Armando Mechueiro, que también estuvo ayer aquí. Sobre literatura y cine, el trabajo de Héctor García, que también escuchamos ayer en la mañana, o los trabajos de filosofía. Ayer se presentó este libro coordinado por el doctor Carlos Oliva sobre la filosofía y el cine mexicano, ¿no? Y por último, en las teorías del contexto, podríamos pensar, justamente hoy tenemos programada la presentación de la doctora Valeria Camporesi, que es autora de una visión sobre la historia del cine y las teorías de la historia del cine, el trabajo de Miguel Bouhaven, que
se presentará el viernes, desde la teoría colonial, el trabajo del doctor Saldarriaga de Colombia, que es experto en ciencia política y tiene varios modelos para analizar el cine y sus contenidos políticos. Y finalmente, algunas teorías del subtexto. Por ejemplo, aquí es donde yo podría ubicar el trabajo de Jesús Ramé, que escuchamos un momento, desde el punto de vista de la estética del cine, para identificar elementos que no son tan evidentes a primera vista, ¿no? Y en este momento que estamos en esta mesa, la mesa número 2, que se está desarrollando simultáneamente, empezó con la presentación del doctor Noé Sotelo sobre la relación entre mito y violencia, ¿no? Es un modelo desarrollado en España, precisamente por el doctor Requena. Él hizo su doctorado y fue asistente de Requena un tiempo, hizo una estancia postdoctoral acá en Xochimilco, en fin, es un campo interesante. O el trabajo sobre el punto de vista de la cámara y su articulación con la ideología de las películas, sobre todo en el cine latinoamericano, que es el trabajo desde Chile de Marcela Parada, que también estará aquí el día de mañana. Bueno, para ir cerrando, bueno, están algunos criterios de valoración de la crítica y de la historia del cine. En el caso de las teorías del texto, la pregunta es identificar cómo es que la película dice eso que dice. O sea, la pregunta no es qué dice, sino cómo lo dice, ¿no? ¿Cuál es la forma fílmica? A diferencia justamente de los contenidos ideológicos. ¿Qué es lo que dice la película sin decirlo de manera explícita, ¿no? ¿Cuáles son estos contenidos transparentes que requieren precisamente un análisis para ser identificados? Después está el criterio de la originalidad, que se ha relativizado, por supuesto, con las estrategias intertextuales. Y finalmente, el concepto del canon, ¿no? Es decir, de las películas que son consideradas como las más interesantes, más valiosas en la historia del cine. Y la pregunta por si una película nueva merece ingresar al canon o incluso al contrario, si rompe un canon ya establecido, ¿no? O simplemente no es tan valiosa y queda fuera del canon, etcétera. Esos criterios de valoración que tienen que ver con la historia del cine, ¿no? Algunos de los argumentos del análisis cinematográfico pues están centrados respectivamente en el lenguaje del cine, en el espectador implícito, en las condiciones de producción, las condiciones que podemos llamar genéticas, que hacen posible la película, y en la ideología de esta película. Así que podemos resumirlo diciendo que hay estos 4 tipos de teorías, ¿no? Las teorías formalistas y estructuralistas, las teorías pragmáticas e intertextuales, las teorías diacrónicas y genéticas, y las teorías sincrónicas e ideológicas. Y hay una distinción metodológica muy importante, porque en las humanidades siempre se habla de que el cine es una representación de la realidad, o sea, es una realidad en sí misma, que tiene sus propias reglas que están definidas por el lenguaje del cine. En cambio, la aproximación desde las ciencias sociales propone que más bien el cine es un reflejo de la realidad. Daba el ejemplo más notable de los trabajos desde la historia del cine, que toman a las películas precisamente como un material de estudio de la historia misma, de la historia social, ¿no? Entonces, esta distinción es muy importante y va de la mano de esta otra distinción, que son los criterios predominantes, no los únicos ni los exclusivos, pero sí los predominantes de la validación académica. Es decir, en el caso de las ciencias sociales, sobre todo la elección del objeto de estudio, por ejemplo, qué películas se van a estudiar y qué preguntas se les van a hacer a estas películas, dependen de su relevancia social, ¿no? Mientras que en las humanidades, el criterio de validación académica central, que por supuesto también existe en las ciencias sociales, pero aquí es central el criterio de la coherencia argumentativa, ¿no? Que es lo que se anuncia, por ejemplo, en el título, efectivamente se cumple en la argumentación. Entonces, esta predominancia de una forma de validación en cada disciplina es muy importante, porque lo que en una disciplina puede ser muy valorado, incluso por ejemplo en un examen doctoral puede recibir una mención especial, si ese mismo trabajo cuando se presenta en otro contexto disciplinario es inmediatamente descalificado. Entonces, no es que haya una verdad que esté en lugar, que valga más que otra, sino que son justamente problemas de método, ¿no? Y de objetivos en cada una de estas tradiciones teóricas, ¿no? Y también es interesante
las preguntas que yo presenté al principio, las preguntas que todos hacemos todo el tiempo al ver una película, bueno, en términos, digamos, más específicos, más universales, pues se pueden traducir por preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo es que la película produce su sentido? ¿Qué distingue esta película de otras? Que es el objetivo del análisis. ¿En qué condiciones se produce, se distribuye? ¿Y qué visión del mundo presenta? ¿No? Por supuesto, son preguntas estratégicas, centrales, que a todos los que trabajamos sobre cine nos parecen apasionantes, ¿no? Y que nos dan sentido y que pueden ser respondidas respectivamente por distintas categorías, ¿no? En el caso de cómo se produce el sentido, por las categorías, lo que está en negrita corresponde a los elementos del lenguaje cinematográfico: imagen, sonido, puesta en escena en el terreno semántico y estructura narrativa y montaje en el terreno de la sintaxis. Y para responder a la pregunta de cómo se relaciona la película con la memoria colectiva y la memoria de cada espectador, pues están las respuestas que se dan desde la ética, desde la estética, ¿no? De la experiencia que tenemos emocional y ideológica al ver la película, y las estrategias intertextuales, ¿no? Las alusiones, las parodias, que no necesariamente el espectador las reconoce todas ellas, ¿no? Michel Rifatera hablaba de una intertextualidad facultativa, ¿no? Y significa que cuando, por ejemplo, al inicio de alguna película paródica, alguien recuerda el original y ríe al recordarlo, pero alguien que no vio el original también se ríe porque entiende el sentido irónico. Entonces, estas formas de intertextualidad son muy interesantes. Bueno, ahí, perdón, me extendí un poco porque es el campo en el que más trabajo. Para responder a la pregunta de en qué condiciones se produce la película, bueno, ahí están respuestas desde la perspectiva individual, como la teoría de autor, que se utiliza mucho en la crítica de cine, las condiciones sociales, como por ejemplo las respuestas de la etnografía, y hay todas estas historias de las experiencias de los espectadores de cine en las salas, ¿no? Recientemente se publicaron, vi un congreso dedicado al estudio de las catástrofes que han ocurrido en las salas de cine durante las proyecciones, ¿no? Es decir, incendios o también las experiencias eh, personales, por ejemplo, eróticas o de otro tipo que se han vivido en las salas de cine, ¿no? Es un campo muy interesante de la historia y la antropología de las salas de cine. Bueno, están las respuestas desde la economía, los procesos de producción, distribución y demás, las condiciones históricas contingentes, ¿no? Que son el aspecto central de lo que conocemos como la historia del cine, y las respuestas desde la tecnología. Y por último, para responder a la pregunta de qué visión del mundo propone la película, o un género, o un conjunto de películas, pues tenemos estas teorías ideológicas, ¿no? El feminismo, el marxismo, teorías de la etnicidad, estudios culturales, y otras teorías sincrónicas como el psicoanálisis o la teoría del aparato. Y como esta es una cartografía de carácter metodológico, pues generalmente el método, el orden que se sigue en una investigación es empezar por el análisis iconográfico, es decir, hablar del contexto en el que se produce la película, pasar en segundo lugar al análisis icónico, que es estudiar la forma específica que permite distinguir una película de otra, aunque estas convenciones de la forma son universales. En tercer lugar, pasar al análisis iconológico, que sería efectivamente interpretar la película a partir de categorías de psicoanálisis o de filosofía, pero que permiten identificar lo que no es tan evidente a primera vista y que requiere un análisis metodológico particular, para terminar con lo que podríamos llamar un análisis hermenéutico, es decir, la integración de todos estos niveles de análisis para tener una interpretación de la película. Es decir, que empezamos por el contexto, que determina la forma, a su vez la forma materializa la ideología da sentido al proceso de recepción, y la recepción, por supuesto, dialoga con la memoria individual y colectiva. Y voy a pasar ahora más rápidamente a presentar estas otras teorías interdisciplinarias. Son teorías que establecen relaciones entre las disciplinas que acabamos de ver, ¿no? Es decir, entre las disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades, incluso las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias exactas, las ciencias y las artes del diseño, las ciencias médicas y las ingenierías. No todas las teorías, por supuesto, relacionan todas estas disciplinas, sino algunas en algún momento con otras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el campo de los estudios culturales,
la semiótica social, la teoría sistémica, la teoría del caos, las ciencias de lo complejo y algunas formas recientes de las neurociencias y del cognitivismo que están estudiando ahora en el laboratorio. Cómo es que, por ejemplo, una película nos conmueve, nos puede hacer llorar y puede tener más impacto en nuestra experiencia y la visión del mundo que una experiencia real, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Luego están las aproximaciones filosóficas, que no son exactamente teorías en el sentido disciplinario, pero que son, por supuesto, una parte central de los estudios de cine. Y aquí creo que corresponden estas teorías a las dos grandes tradiciones metodológicas en la misma filosofía. La tradición continental, ¿no? Surgida, por supuesto, en el continente europeo, es decir, sobre todo Francia y Alemania, y que ha influido mucho también en España, y de ahí se ha expandido a toda la región latinoamericana, entonces por lo tanto en la que estamos trabajando todos nosotros, que es una tradición donde se piensa el cine como una experiencia filosófica. Por ejemplo, esta es la visión de Deleuze, ¿no? Que habla del cine como una máquina para pensar, ¿no? Es decir, estos filósofos, Rancière, Zizek, Carroll, Roland Barthes, Wittgenstein, bueno, los trabajos de Lacan o de Stanley Cavell y muchos otros, están en esta tradición, aunque todos ellos son extraordinariamente diferentes entre sí, pero sin embargo tienen en común esta idea de que el cine de que el cine, ver cine es filosofar, ¿no? Y entonces muestran en qué sentido, cuáles son estos contenidos filosóficos que hacen posible, que hacen visible el cine. Y la otra tradición filosófica, que es la tradición analítica, tiene un carácter más, digamos, más próximo al espectador, ¿no? Las primeras teorías, las continentales, proponen grandes modelos, generalmente son trabajos muy densos, muy especializados, crean su propio lenguaje, ¿no? Y hay que volverse un experto en cada uno de estos autores. No tiene un acceso tan sencillo. En cambio, la tradición analítica es todo lo contrario. La tradición filosófica analítica tiene como objetivo principal la claridad, la argumentación lógica, la accesibilidad y el carácter didáctico, ¿no? Es algo realmente muy diferente. Y entonces aquí se estudian los contenidos filosóficos que se encuentran en las películas, es decir, contenidos de carácter ético. Entonces aquí se han hecho, hay una tradición muy interesante de libros de texto, sobre todo para bachillerato, donde se estudia la historia de la ética con películas concretas, ¿no? Y que es una forma muy interesante, muy útil de asimilar las discusiones de la ética. Por supuesto, ahora la bioética, nos compete a todos, o la ética ambiental, que pone en primer plano la supervivencia misma del planeta. Pero bueno, también los contenidos filosóficos desde la lógica, o sea, en los cursos de lógica se estudian los diálogos, por ejemplo, las películas de Hitchcock, para ver cómo los personajes presentan sus argumentos, cuáles son las falacias, las trampas, ¿no? La argumentación para ganar una discusión, etcétera, etcétera. O los contenidos ontológicos sobre la identidad, por ejemplo, de los personajes, y por supuesto las discusiones epistemológicas a partir de las películas, o campos particulares de la filosofía, como la filosofía del lenguaje, la filosofía política, por ejemplo, en esta película reciente sobre Hannah Arendt, la filosofía de las ciencias, la filosofía del derecho, que fue lo que vimos también ayer en varias de las ponencias. Y por último, en esta cartografía quiero presentar las teorías instrumentales, que son las que reflexionan sobre cómo podemos utilizar y cómo se ha utilizado casi desde el invento del cine, cómo se ha utilizado el cine como una herramienta. Y es una herramienta por lo menos en tres campos, ¿no? Una herramienta de aprendizaje, es decir, una herramienta formativa, en general, pero también, por supuesto, para estudiar el mismo cine. Por otra parte, una herramienta terapéutica, es decir, una herramienta de resiliencia. Aquí, tal vez ustedes piensan que esto es muy alejado de lo que hacemos, pero el trimestre pasado, yo que soy del área de comunicación, recibí una invitación de los colegas de psiquiatría en mi universidad y me pidieron que impartiera un curso sobre psiquiatría, precisamente, con cine. Y entonces descubrí que hay un libro de texto de Niemiec, ¿no? Que lo pueden encontrar y descargar en las redes, que comenta más de 1500 películas muy conocidas, una por una, y las organiza en función de los 15 tipos de problemas psiquiátricos. Pero es también muy interesante que
la psiquiatría ahora está desarrollando el campo complementario, ¿no? Solo un 15% de la población llega a tener algún problema psiquiátrico, pero el resto de la población, más del 85% que no tiene algún problema grave, pues lo que se ha empezado a estudiar, claro, ahora es la salud. ¿Cómo es la salud mental? ¿Cuáles son las dimensiones de la salud? Entonces, estos mismos autores hicieron ya también un libro de texto con son muchas más, son cerca de 3.500 películas sobre las distintas dimensiones de la salud mental, ¿no? Es decir, bueno, es un campo donde el cine se utiliza no solo para entender esta disciplina, sino para utilizar las películas como una herramienta terapéutica. Y por último está el uso del cine como una herramienta de lucha política, es decir, una herramienta de cambio social. Entonces, bueno, con esto llego a 3 conclusiones. Mi primera conclusión es muy sencilla, es la teoría del cine, es el sustento de los métodos de análisis textual y contextual, ¿no? Que hemos visto hace un momento. En segundo lugar, pues las reflexiones filosóficas sobre el cine como una máquina para pensar, usando la expresión de Deleuze en términos generales. Estas reflexiones se complementan con los estudios también filosóficos sobre los contenidos que tienen las películas en términos de ética, estética y epistemología en películas particulares, ¿no? Aquí, bueno, hace poco fui invitado a un congreso justamente de cine y filosofía, estuve trabajando un par de años sobre el tema y encontré cerca de 350 libros, ¿no? Donde se estudian películas particulares desde el punto de vista filosófico para estudiar la dimensión de todos estos campos, ¿no? Discusión de problemas de ética, de estética, etcétera. Es decir, con casos concretos, ¿no? Con una película en particular, consecuencias específicas. Incluso es interesante ver que hay sitios en la red donde para discutir en un curso de ética en bachillerato, por ejemplo, el bullying o cualquier otro problema cotidiano, entonces se proyecta una secuencia y se hace una discusión a partir de estas secuencias, en fin. Y por último, mi última conclusión sería pues que la teoría del cine se articula con todas las disciplinas universitarias, ya sea a partir de sus métodos de investigación, de sus objetos de estudio o como una herramienta terapéutica, política o educativa. Entonces, bueno, esta presentación es simplemente una forma de mostrar la importancia que tiene la teoría del cine para toda la disciplina, ¿no? Es una cartografía de lo que, bueno, de la misma disciplina, ¿no? Y creo que, como hice con algunos de los colegas, creo que cada uno de nosotros también puede identificar en qué lugar de este mapa es en el que uno está más cómodo, en el que uno trabaja, y cómo uno observa desde ese lugar el trabajo de todos los colegas, ¿no? Como parte de esta comunidad, porque eso es lo que enriquece el trabajo propio, es justamente uno de los objetos que sí se han cumplido al realizar, por ejemplo, encuentros como este. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues tenemos bastante tiempo todavía para conversar. Pues, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta mientras conversamos aquí con Jesús. Sí, Sandra. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas Hola. gracias, muchísima información súper valiosa, le agradezco muchísimo a todos los ponentes, también al doctor Ramé, muy buena información también. Doctor, mire, concretamente la pregunta es la siguiente: ¿en qué categoría o cómo clasificaría usted el manejo de la cinematografía como herramienta para apoyar ante situaciones de pérdidas y de emociones a cualquier persona, desde niños o adultos, a los profesionales o al ser humano en general, permitiéndole trabajar sobre el desarrollo de su inteligencia emocional y el desarrollo de su resiliencia? Sobre en dónde usted lo canalizaría o lo ubicaría usted. Sí, claro, por supuesto, es una de las formas de usar el cine
como una herramienta, en este caso, de resiliencia. Y creo Ajá. que una respuesta mucho más completa con ejemplos y con otros casos, yo pienso que la pueden dar los colegas que van a participar en el Congreso en la mesa dedicada al cine y su uso durante la pandemia, ¿no? Tenemos una mesa eh, el viernes dedicada justamente al cine y la pandemia, es decir, donde van a estar presentando algunas de las experiencias que tuvieron en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, de pérdidas lamentables y cómo el cine ha sido utilizado. Mira, esto es el viernes, pasado mañana, a Ujú, las 12:15, es la mesa número 20. ujú. Eh, Justamente, bueno, creo que tú vas a presentar esta ponencia. Así es, Tú profesor. Sí, nos podrías sí, platicar doctor. un poco, pues, de qué va a tratar tu presentación. Mire, es un trabajo que, diferente a las otras ponencias e investigaciones que he realizado, porque me tocó ser participante. Entonces, pues es la metodología de cualitativa, observativa y participante a la vez, ¿no? O documental, donde pues efectivamente fundamento, pues sabe, mis pilares es usted, es el doctor Castellanos, es Guillés Deleuze, es Roland Barthes, es Marc Ferro, o sea, son bastantes, y sobre todo también que he manejado mucho, me han metido muchísima conferencia sobre tanatología, bioneuroemociones, y pues realmente pues funcionó muchísimo con todo el personal, puesto que pues, hay pérdidas humanas, económicas, de mucho tipo que ha generado esta pandemia, y pues realmente fue una respuesta increíble porque lo trabajan, ya le estoy platicando toda mi, ¿cómo se llama? Toda la ponencia, pero realmente es totalmente asertivo. Estoy muy contenta porque también lo viví yo, o sea, no, lo experimenté. Usted sabe que estoy pasando, gracias a Dios, proceso de sanación de cáncer. Entonces eso lo aumenta, ¿no? La pandemia, entonces me permitió meterme todavía más a la investigación, y efectivamente le ayuda a uno muchísimo, porque ayuda más que poder platicar a veces con otra persona, dialogarlo, porque no es la misma confianza. Pero en el momento de a través de la otra edad lo estoy manejando con toda la versatilidad que tiene la pantalla, como ventana, como espejo, como ojos, como oído. Y ahí me sumerjo, entro, a donde empieza uno a trabajar siendo ya atrapado otra vez y totalmente seducido con todos los elementos cinematográficos, y es donde empieza uno a vivirlo, pero desde otro enfoque y perspectiva con la que uno ya lo experimentó. Eso le permite a uno ver otras opciones de solución o de consuelo o de poder salir adelante, y la pantalla y ventana como espejo, como del alma y del ser. Entonces manejamos otra edad, manejamos el oído, pues los oídos a través de toda la musicalización que se mete, sonidos, frases, en las narrativas de las películas, a donde vamos diciendo: esto a mí me pasó, esto yo lo viví, pero al momento que estamos ya viviendo la narrativa del protagonista, vemos que hay más visiones que nos permiten tener un mejor manejo de nuestras emociones, desarrollar la inteligencia emocional, y eso obviamente por añadidura nos da el manejo más fácil de la resiliencia a lo que se está presentando. Está muy interesante, está muy padre, la verdad, sí, sí se lograron muchísimas cosas, hay muchos productos que obtuve muy enriquecedores de la gente, los estoy poniendo tal cual, porque le dicen a uno, dice: yo no puedo tener tanta confianza con otra persona, pero aquí nadie me critica, si grito, si lloro, si río, y estoy en mi tiempo y en mi momento. No me tienen que presionar a que déjalo pasar, supéralo, ya déjalo, sino a mi momento, y puedo yo
manejar y ver que puedo seguir adelante. A pesar de mi dolor, puedo salir adelante porque hay más personas que están como mi caso y otras que están peor que mi caso. Entonces, otra de las cosas que dicen, dice, la película no me está criticando, no me acelera, no me quita. Entonces, es donde yo trabajo el punto y el kairos cinematográfico, el punto que es totalmente la narrativa, la constelación narrativa, pero el kairos, obviamente, en el tiempo en que se está manejando esa narración. Y a lo que logro también concluir es de que hay un punto en que un kairos personal, cuando uno está como protagonista, doctor. Entonces está uno en el protagonista, entonces a mi punto, en lo que, sobre mi dolor que estoy viviendo, el duelo que yo tengo, la pérdida que tengo en esos momentos, y la voy a trabajar y lo estoy trabajando sobre mi propio kairos. Entonces, no, encontré muchas cosas padrísimas, pero sí me gustaría que la vieran, sí me gustaría que nos acompañaran el viernes exactamente, mesa 20 a las 12 del día, 12:15. Y pues pues hay mucha expectativa de esto. Y pues todo se logró con el personal del Departamento de Educación Preescolar porque se hizo, implementaron, se llama ciclo de cine comentado. Yo no dije nada, dije, perfecto, lo voy a trabajar desde dentro, viviéndolo, experimentándolo. Entonces, sí, es una cosa muy padre, muy impactante, todo lo que se pudo lograr, y fue más lo que también, o sea, lo que recababa en el momento que se hacía ese trabajo, se dejaba la película, verla como estábamos en línea, luego nos conectábamos todos en Zoom y hablábamos, comentábamos a través de los fotogramas que presentaban los compañeros, y se hacían las preguntas. Fue abierto también porque pues puede uno decir, bueno, a mí me impactó esta parte, o yo sentí esta situación con esta escena, y ya lo expresaban y todo, hacíamos juegos dinámicos, fue muy versátil, hubieron muchas estrategias padres, se hicieron juegos con apps y todo sobre lo mismo, pero aparte también de manera particular platiqué con bueno, obviamente en línea, con cada uno de los compañeros para rescatar, y no se abren tanto como cuando ya lo hace uno más personalizado, y sobre todo que me pudieron decir que efectivamente les funciona porque pueden superarlo. Dicen, mi duelo, una de las compañeras pues murió su esposo lamentablemente, y me dice, no es superar el duelo, pero me ayudó a aceptarlo, me ayudó a aceptar y a sentarme ya en mi realidad, y yo poder aprender a manejar e ir soltando, pero conforme yo pueda. Dice, porque la gente te dice, te ayudo, lo siento, te apoyo, pero la realidad es otra. Dice, y a mí nunca me he podido identificar tanto, con tanto dolor y todo lo que he vivido. Le estoy resumiendo todo lo que logré como una película. Es increíble que se pueda uno identificar tanto y le pueda uno ayudar para los duelos y las pérdidas que tiene uno. Pero está mucho, o sea, siento que fue mucha información, mucho trabajo, lo estoy sintetizando, todo lo manejo, obviamente toda mi información de manera muy delicada porque son emociones, son cosas muy personales. Entonces todo está manejado con anónimo, pero tengo celosamente resguardada toda mi documentación y toda mi información que recabé, toda la investigación. Bueno, pues vamos a escuchar la ponencia el próximo viernes. Muchas gracias. Sí, Gracias. Ya, yo en relación con esto que comentaba Sandra, tiene dos categorías Lukács, que es la habilidad y la evocación, que tienen que ver con eso, con la capacidad que tiene el ser humano de ver una película como un espejo, ¿no? Y de evocar, de alguna manera, situaciones que le afecten a él individualmente, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que el cine, en ese aspecto terapéutico, ¿no? Evidentemente, Lukács lo pensaba para hacer la revolución, ¿no? Y concienciar al espectador. Pero también hay esa parte, ¿no? de espejo como sanador, ¿no? Que puede ser también una inspiración desde Lukács, dándole un poco una nueva perspectiva, pero
puede ser sanador. He visto que has puesto el libro porque alguien había comentado, ¿no? Que no ¿Sí? sabía qué libro era. Creo que has compartido el libro en un momento dado. ¿Sí? Que alguien había comentado, creo, en el chat que no sabía qué libro era. Aquí está el libro. Este es el libro, que es la recopilación de los textos de los que he hablado en mi ponencia. Y comentaros que cuando el doctor Zavala decía que había un glosario, esto está inspirado porque cuando empezamos a explicar el Lukács a nuestros alumnos y alumnas, lo que ocurría es que entrar en Lukács directamente era bastante complejo porque a veces no hay una cercanía ni a los conceptos ni a los ejemplos que pone. Entonces intentamos de alguna manera hacer esto y al mismo tiempo el libro tiene un ensayo fotográfico que parte he mostrado, ¿no? Como veis aquí, para si queréis os lo enseño. Tiene un ensayo fotográfico que pretende de alguna manera Sí, adelante. mostrar con imágenes y ejemplos lo que se quiere contar en ese glosario y en la introducción. Nada más. Bueno, tal vez podrías comentar alguno de los otros conceptos que desarrollas en el libro, porque es justamente una forma de pasar de la teoría general a la práctica del análisis de películas particulares. Es muy interesante. Claro, bueno, por ejemplo, podríamos poner el caso de la elasticidad, ¿no? Lukács desarrolla el concepto para entender que el cine es un modo de relación, ¿no? Entonces, un ejemplo muy interesante es todo el esfuerzo de montaje que se hizo en la Unión Soviética por convertir películas que eran conservadoras en películas revolucionarias, ¿no? Entonces, como con el mismo material, ¿no? Esa elasticidad que tiene el cine, que otras artes no la tienen tanto, hay que intervenirlo mucho más. Aquí simplemente él plantea con el ritmo y el orden, podríamos cambiar, ¿no? El significado absoluto, el significado ideológico de una película. Y en concreto, los soviéticos lo hicieron con Metrópolis, ¿no? Metrópolis era una película que empezaba con un desastre, ¿no? Total y una especie de guerra civil, y terminaba con el abrazo entre el obrero, ¿no? Y el capitalista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Desde una perspectiva marxista. Entonces ellos lo que hicieron es cambiar, darle la vuelta y poner esa secuencia inicial, que era el momento en el que se reconciliaban, la ponían al principio y entonces, claro, convertían una película supuestamente reaccionaria desde un punto de vista marxista por esa reconciliación entre el obrero y el capitalista, la ponían al principio, de tal forma que lo que sucedía es, los obreros se querían reconciliar, pero al final no les ha quedado más remedio que hacer la revolución, ¿no? Entonces, este ejemplo pone en manifiesto, ¿no? El significado de esa reantropomorfización, ¿no? Que tiene su valor en esta categoría que es la elasticidad, ¿no? Y volviendo un poco a la habilidad, es muy interesante cómo Lukács planteaba cómo en algunas películas, como pueden ser, yo qué sé, imaginaros las películas de Tarantino, ¿no? Que son películas en muchas ocasiones alejadas de la cultura que puede vivir todos los días, al final se convertían en un espejo tuyo, de tal forma que si nosotros vamos ahora mismo a Los Ángeles, formaríamos parte de ese espacio de una forma casi natural, porque lo hemos vivido y nos ha conformado como personas, ¿no? Ya forman parte de esa penetración que hace que nos reflejemos, ¿no? en esa imagen, y que ahora si fuéramos, por ejemplo, a Los Ángeles, ¿no? Podríamos vivir ese espacio como conocido, ¿no? Lo cual es algo muy potente, ¿no? Del cine, ¿no? Ese es otro ejemplo muy interesante. De hecho, una de las cosas más interesantes del libro, yo creo que es la portada, que no sé si la recojo otra vez, porque nosotros lo que planteábamos en esta portada era, lo primero, recoger la frase que encabeza la estética de Lukács, que es no lo saben pero lo hacen, porque nos parecía que al cine le venía como anillo al dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones desde esta perspectiva estética, también es verdad que si tomamos otra perspectiva, que me ha parecido fantástico
el mapeo que has hecho de las teorías. Además, me ha gustado mucho porque has representado perfectamente la frase que yo decía, que Lukács era el tercero incluido entre Krakauer, ¿no?, y Ballard, entre el realismo y el formalismo, ¿no? Entonces, me ha parecido muy bien porque iba encajándose, ¿no? Lukács en ese espacio. Entonces, no lo saben pero lo hacen, se convierte en una declaración de intenciones, ¿no?, respecto al arte, pero al cine, como os decía, cristaliza mejor, porque en realidad muchas de las situaciones artísticas no se viven hasta que la película no está hecha. La gente que nos hemos dedicado al cine, pues lo sabemos perfectamente, que muchas veces no se sabe qué película has hecho hasta que no se acaba. Al mismo tiempo, el espectador vive situaciones, ¿no?, cinematográficas en su contemplación que no sabe cómo, pero le hacen sentir, ¿no?, cosas, o le hacen pensar, ¿no?, algunas situaciones, pero no sabe cómo. Y nos venía un poco al pelo en el sentido de analizar el cine de dos maneras, ¿no? Una, que se nos va a escapar, no tenemos que ser soberbios, se nos va a escapar mucho de lo que sucede, ¿no?, en la película, porque realmente hacemos muchas cosas, pero no sabemos que las hacemos, o vivimos muchas situaciones o muchas prácticas o experiencias, pero no sabemos que las estamos viviendo. Y luego también no ser soberbios y también relajarse, ¿no?, de cara también a la experiencia cinematográfica, porque en muchas ocasiones, pues eso, no lo vamos a saber, pero vamos a comportarnos de una manera concreta, y eso también es bueno, ¿no? No un control absoluto. En esta, perder soberbia y también relajarse. Y la portada mostraba, si os dais cuenta, a Lenin y Marx como los personajes de Pulp Fiction, ¿no?, la película de Tarantino, porque para nosotros intentábamos representar en la idea de la teoría del cine de Lukács y en su estética, ¿no?, para el cine, lo queríamos representar como el señor lobo. No sé si habéis visto la película, pero el señor lobo lo que hace es solucionar problemas. De hecho, problemas que cuando estamos aturullados están delante de nuestros ojos, pero no somos capaces de percibirlos, ¿no? Entonces, para los que organizamos el libro, Lukács nos parecía eso, ¿no? Todas estas categorías de las que os he hablado, ¿no?, de la unidad tonal emocional, la autenticidad, ¿no?, incluso el medio homogéneo, que ahora remato con lo del medio homogéneo, nos parecían elementos que teníamos delante de los ojos, pero que no éramos capaces de ordenar, ¿no?, en un esquema, que es el esquema que hemos visto, que os he mostrado en la ponencia. Y nos parecía también muy interesante ese esfuerzo que intenta hacer Lukács con cada una de las artes, y también con el cine, en ese texto que es el film, de explicar el medio homogéneo. O sea, realmente, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos llamar cine, ¿no?, a una obra artística concreta, ¿no?, e intentar desarrollarlo, que es lo que intentó Lukács en esta teoría que hemos intentado mostrar con sus textos en el libro, y que he intentado yo, pues, explicar en esta ponencia. No sé si tienes, Lauro, te paso la palabra. Sí, bueno, tenemos a alguien que quiere comentar, Juan Alberto Conde. Sí. Bueno, de Colombia. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, no, primero que todo, agradecerles por este evento tan importante y tan interesante, y por las dos presentaciones que escuchamos hoy. Creo que ya un gran interés en conseguir el libro de Jesús Ramé sobre Lukács, y pues realmente porque sí es descubrir un poco. Tal vez uno conoce más a Lukács por su relación con la literatura, etcétera, ¿no? Y es muy interesante redescubrir esta faceta como teórico cinematográfico también, ¿no? Y bueno, con toda la actualidad que tiene. Y al doctor Lauro Zavala también, pues, aprovechar para agradecer por la cordial invitación que nos hizo. Vamos a ver, que esperamos poder compartir nuestro enfoque que hemos venido desarrollando. También por estas cartografías en plural, ¿no?, que son muy, muy, muy completas, y que también nos dan pues nos muestran lo complejo que es este territorio del cine, de las teorías fílmicas, ¿no?, que
que estamos tratando de recorrer cada cual en nuestro barquito y en nuestras rutas, ¿no? A mí me pasó un poco algo parecido a lo que comentaban aquí en el chat Belén Ciancio, no sé si se pronuncia así, perdón. Y es que, claro, como toda cartografía o toda clasificación, pues a veces uno no se siente a gusto donde lo ponen, ¿no? O a veces uno dice, bueno, no, yo me pondría en otro lado, o faltó una coordenada más, o sea, yo estoy por fuera del mapa o algo así, ¿no? Pues es inevitable porque Claro. es un mapa demasiado grande, ¿no? Y también por lo que también resaltaba el profesor Zavala, y es que pues lo que hacemos en nuestros países tampoco lo conocemos mucho, entonces es difícil ubicarlo, uno tiene como una mirada apenas pues desde lo que llega, a veces es difícil que circulen los libros, por ejemplo, incluso entre países muy cercanos, es más fácil tener acceso a las obras anglosajonas, americanas, incluso europeas, ¿no? Pero de pronto no es tan fácil acceder a nuestras propias publicaciones en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, claro, es inevitable, pero creo que en todo caso, con espacios como este congreso, pues van a ayudar a que nos empecemos a conocer más y a que de pronto ya podamos ubicar más, con más precisión lo que estamos haciendo cada equipo de trabajo en cada país, ¿no? Entonces, dicho esto, pues era un poco comentando precisamente a propósito del enfoque que vamos a presentar más adelante, ¿no? Porque yo veía como que no entraba en las coordenadas que mencionaba el profesor Zavala, aunque al final sí mencionó como el apartado donde nosotros nos sentiríamos un poco más familiares, ¿no? Que tiene que ver mucho más con las teorías cognitivas del cine, ¿no? Que finalmente las pone el doctor Zavala en su presentación, pues fuera de las 4 coordenadas, pero como uno de los desarrollos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra, casi también otra cartografía muy interesante que se empieza a ampliar en el panorama actual de las teorías cinematográficas, ¿no? Ahora, también es porque es verdad que no tiene mucha presencia en Latinoamérica, ¿no? Apenas creo que pues empieza a tenerla. Y, incluso en España, ¿no? En España también hay autoras y autores que están trabajando ya como en esa perspectiva cognitiva. Hace poco yo descubrí un libro de 2021, ¿no? De Adriana Gordejuela, ¿no? Ella es de la Universidad de Navarra, si no estoy mal, ¿no? Aunque el libro lo publica en inglés con Routledge, ¿no? Y es un libro se llama Flashbacks in Film, ¿no? Como sobre el flashback cinematográfico desde una perspectiva cognitiva y multimodal, ¿no? Y también en un par de congresos conocí a investigadores españolas que están trabajando de pronto en los países nórdicos y que también están explorando las teorías cognitivas, ¿no? Entonces creo que sería interesante empezar como que ese apartado, que ya por ejemplo Robert Stam también ya lo tenía en sus libros, ¿no? Él también ya hace una pequeña descripción de las teorías cognitivas del cine, pero que se ha ido expandiendo. Yo ahorita más adelante pues en mi presentación, muy chiquito, muy pequeño, pero voy a mostrar como alguna referencia sobre eso. Pero un poco como para mostrar, como para acotar esa nueva región que se abre en esa cartografía, ¿no? Que creo que también es muy interesante. Y aprovechar, pues, ya que de pronto no todo el mundo va a seguir conectado en nuestra mesa, pues, para mostrar una publicación precisamente en esa línea que hicimos allí en Colombia, ¿no? Este libro, Semióticas del cine y del audiovisual, nuevas tendencias, que en realidad, pues, no debería llamarse semióticas del cine porque la parte semiótica en realidad es pues una parte dentro de un conjunto más amplio. Y bueno, aquí hicimos como un esfuerzo de traducir a algunos de los autores, sobre todo más cercanos a ese giro cognitivo, ¿no? Torben Grodal, Warren Buckland, Todd Oakley, bueno, en fin. Bueno, y también dedicamos un poco un apartado a la semiopragmática, que también está ahí revisada por Buckland hace relativamente poco, en fin, ¿no? Pues que es como algunos textos que en español no circulan mucho, ¿no? En esta perspectiva, y pues ahí tener algunos referentes. Adicionalmente a eso, en esta hora también pues hicimos artículos originales de nuestro contexto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, agradecer, y era simplemente un poco para eso y para saludar la oportunidad como de reubicarnos en el panorama, ya que vamos a compartir aquí todos estos enfoques y todas estas investigaciones, pero realmente me parece que es un trabajo muy vasto, muy impresionante, esa cartografía que nos presentó el doctor Zavala, porque realmente son tantas teorías y siguen creciendo tanto que a veces es muy difícil ubicarse, ¿no? Y este tipo de panorámicas nos ayudan muchísimo. Estupendo, muchas gracias. Bueno, voy a hacer esta corrección para ubicarlos en el campo de la teoría cognitiva. Aquí en México no ha habido mucho desarrollo, pero está aquí junto a mí la profesora Jacqueline Gómez, que entrevistó a Grodal en persona durante varias horas. Es decir, que sí hay un interés, aunque no hay un desarrollo todavía
como en otras partes. Y quiero aprovechar para comentar que este libro, coordinado por el doctor Conde y de los colegas que vienen en la mesa que sigue ahora, al terminar este libro lo pude comprar cuando hice una visita a Bogotá antes de la pandemia, y también ahí pude comprar en ese momento el libro de Jesús Ramé, ¿no? Es decir, estos libros en Colombia circulan, tanto el libro de España como por supuesto el libro de Colombia, pero no llegan a México. Entonces, bueno, por eso creo que es una oportunidad estupenda poder conocer el trabajo de ustedes. Lo que yo conozco, por cierto, es una presentación del libro sobre Lukács que está colgado en las redes, que es una presentación muy divertida, ¿no? O sea, es volver la teoría algo divertido, creo que es la propia naturaleza de la teoría. Jacqueline, tú querías aprovechar y comentar. No, nada, bueno, ya oí un poco de lo que comentaban y de hecho sí te iba a hacer el comentario, Lauro, de que en esta propuesta que haces de teorías continentales y teorías analíticas, pues bueno, no sé si esté del todo relacionado con lo que estaban comentando en las cognitivas, pero en los estudios cognitivos que serían como tipo nivel medio, pues sería una fusión entre la propuesta, ¿no? Que empezaron a desarrollar, pues ya desde los 80s estaba, ¿no? Esta discusión de 90s más, y que toma mucho sentido ya en el cambio de siglo y sobre todo por las tendencias también hacia la tecnología, lo digital, de cómo poder analizar de otras maneras el cine, no necesariamente fijándonos solamente en un tipo de teoría, sino hacer estos vínculos, y uno de esos vínculos que justo hace Gordon Hochman, me parece que, y bueno, otras personas también, de fusionar teorías continentales con teorías analíticas de este tipo de teorías cognitivas. Y bueno, me parece que por ahí también, no sé si por ahí era la intervención de Juan Alberto. Sí, perdona, aprovecho para... Sí, claro que sí. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, efectivamente, pues la semiótica agentiva, bueno, abreva muchísimo de la tradición cognitiva, pero también tiene ahorita vamos a tener aquí al profesor Douglas Niño, que es un poco el líder en el desarrollo del enfoque agentivo, ¿no? Claro, es una semiótica más general y pues nosotros aquí tratamos de aplicarlo al cine, pero es una semiótica general. Pero un pie muy fuerte de este modelo semiótico es también en la filosofía y de la lógica y en la semiótica de Charles Sanders Peirce, ¿no? Entonces, también tiene como ese contacto con el pragmatismo de Peirce, ¿no? Y con la filosofía analítica, por supuesto, muy fuerte, pero con una interlocución también con otros modelos de filosofía de la mente, bueno, de ciencias cognitivas e incluso también en algunos desarrollos, por ejemplo, tiene mucha interlocución con la fenomenología, ¿no? Con la fenomenología del cine y la fenomenología en general, ¿no? Entonces, claro que sí, ahí también hay ese puente interesante que lo vamos a poder, pues, no sé si nos dé tiempo porque somos 3, 4 ponencias y nos va a tocar, pero bueno, ahí se empezará a conocer. Bien. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar solo este momento, ya estamos terminando la mesa porque tenemos después un tiempo para poder comer, ¿no? Y continuar y escuchar la ponencia que sigue con más tiempo. Quisiera aprovechar para comentar que uno de los objetivos del encuentro es justamente tener este encuentro, este intercambio, y para dar continuidad a las conversaciones que son muy apresuradas, no podemos conversar mucho, necesitamos trabajar en un curso o en un seminario, pero efectivamente creo que vamos a tratar de hacerlo de varias formas. Darle continuidad en los siguientes encuentros, pero sobre todo, cuando reciban ustedes la invitación para ser miembros de la asociación, lo que más nos puede servir a todos es que ustedes, al recibir el boletín, nos envíen información de los cursos que ustedes están impartiendo en la medida en que nosotros podamos asistir, porque creo que es una posibilidad que tiene ahora este trabajo a distancia, ¿no? Entonces, incluso si no los tienen en este momento, podríamos pensar en la posibilidad de diseñar seminarios, cursos o conferencias que tengan acceso
a toda la región, por lo menos a todos los miembros de la asociación, ¿no? Y lo mismo, ustedes van a recibir información de actividades que, bueno, en este momento solo estamos haciendo circular lo que ocurre en México, pero será muy útil tener esta información de lo que se hace en la Universidad a Distancia en España o de lo que se hace en la Universidad Tadeo, ¿no? Tadeo Lozano en Colombia, y otras actividades que no conocemos en este momento porque estamos aislados en cada lugar, pero bueno, eso podrá facilitar, ya que no tenemos los libros, ¿no? El libro que coordinó Juan Alberto Conde o el libro que hizo Jesús Ramé con el colega, pero podemos acceder a conferencias, cursos, ¿no? Creo que eso sería estupendo para todos. Sí, sí, me parece una situación ideal. De hecho, yo tenía un seminario sobre cine y género este fin de semana en el ámbito ibérico, porque hay una investigación ahora. Nosotros hemos estado un poco de espaldas, los investigadores de Portugal y de España, pese a estar tan cerca, y sin embargo parece que hay una tendencia a investigar juntos, ¿no? Todo el tema del cine y el género, porque hay muchas profesionales que no están puestas en su justa medida en relación a la valoración, ¿no? Y esto pues podría haber sido una oportunidad, ¿no? para difundirlo también, porque incluso el online también nos ofrece esa oportunidad de compartir, ¿no? Aunque no podamos estar presentes, ¿no? por los kilómetros que nos separan, pero sí que dar esa opción que yo creo que ya ha venido para quedarse, de que sea mixto, ¿no? Que haya personas que puedan estar y otras personas que puedan sumarse de una manera online. Y bueno, sí quería pedir perdón por este aspecto que tengo en plan Drácula ahora mismo, de iluminación, porque aunque vosotros os vais a comer, yo me voy a cenar, porque aquí se está haciendo de noche y es lo que ha ocurrido, que se ha hecho de noche y ya no he podido cambiar la iluminación, y entonces, como veis, lo que tengo es este aspecto de película de vampiros, pero que no creáis que es aposta, es simplemente la circunstancia. Vale. Muy bien. Sí, ayer tuvimos una presentación desde España y desde Francia. Estaban grabadas porque eran ya las 2 de la mañana. Bueno, desde aquí los invito, Juan Alberto Ramé y algunos otros colegas. Vamos a organizar algún diplomado de teoría del cine para ver estos métodos, ¿no? Que puedan tener difusión en todos los países que están participando. Bueno, ya recibirán noticias. Vamos a trabajar en este campo. Bueno, pues... Solo quería decirte una cosa, y es que el otro día estuve escuchando a Cassetti, que creo que ha estado en alguna ocasión en vuestro congreso, y él hizo mucho hincapié en algo que planteaba Lukács y que yo creo que podríamos recoger el testigo y hacer algo. Y es que decía, se están perdiendo los análisis de obras concretas. Y él invitaba a diferentes investigadores a que desde diferentes perspectivas analizaran una misma obra o sea, una obra a lo mejor de un cineasta o una misma película por su relevancia. Entonces, me parecía una propuesta desde tu mapa, me parecía una propuesta interesante que se cristalizara en algo concreto. Si de diferentes teorías se analiza un mismo objeto de estudio, yo creo que se puede entender mucho mejor, ¿no? ¿Cuál es ese enfoque? Y lo pongo como propuesta, ahora que has dicho esto, lo pongo como propuesta encima de la mesa por si sirve para algo. Y ya no digo más. Bueno, imagino que tal vez tú propondrías estudiar algo como Pulp Fiction y podemos estudiar desde distintas perspectivas y claro, de ahí brincar a muchas otras cosas. Bueno, sobre todo, has elegido una obra que yo creo que es relevante para muchas generaciones. Muchas veces cuando hablas, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras en las clases, que el único punto de contacto que tienes desde mi madre, por ejemplo, hasta mi hija pequeña, ¿no? Que tiene 8 años, es hablar de Harry Potter, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Obras audiovisuales porque pensamos que son del mainstream, pero de alguna manera sí que nos pueden conectar para que la teoría llegue a cualquiera de las personas que nos esté escuchando. Entonces, una obra, por ejemplo, como Pulp Fiction, yo creo que sería interesante de mi punto de vista. Mira, se acaba de unir a la propuesta el doctor Saldarriaga, también de Colombia, experto en ciencia política y que va a presentar una ponencia ahora sobre Almodóvar. Bueno, pues estaremos en comunicación. Si quieres, Ramé, hacer una primera propuesta hablando de estas películas y la vamos circulando a ver cómo
cómo le damos forma para ver qué resultado tuvo cuando nos encontremos el próximo año por acá, ¿no? Es que la distancia, claro, no es lo mismo que en persona, pero tiene estas enormes ventajas, ¿no? Vamos a aprovecharlas. Damos bienvenida al doctor Saldarriaga de todos los... Cordial saludos. Hola. Placer, muchas gracias, profesor. Y a todos, muchas gracias por la invitación. Allá nos veremos en mi ponencia, claro. Fantástico. Muy bien, pues son exactamente en México las 2:15. Hemos cumplido muy bien con el horario para poder comer con toda calma y disfrutar de las ponencias de la tarde. Pues, por cierto, tenemos a las 15:30, es decir, dentro de 1 hora y 15 minutos, tenemos estas 2 mesas, la semiótica agentiva y la experiencia cinematográfica, coordinada por Juan Alberto, aquí presente, y al mismo tiempo en la otra sala, una mesa sobre política y cine de vanguardia que va a moderar el profesor Aliber Escolar. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ramé, Juan Alberto, José Fernando, y a todos los demás, Jacqueline. Pues muchas gracias por participar y vamos a comer o a cenar o a dormir, creo, y continuar entonces con el programa. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Pueden quedarse conectados, no es necesario que se desconecten, solo cierran su cámara y el sonido y lo reactivan más adelante. Sí. Muchas gracias. Gracias, bendiciones, hasta luego. ¿Cómo salgo? Ya, ¿verdad? Sí. Es que aquí no hay pantalla de protección, ¿verdad? Como no es el mío.